Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que sinceramente me ha dejado sin aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el vibrante y a veces impredecible mundo de las noticias de farándula turca, con una bomba que ha explotado y está resonando en todo el globo, la impactante noticia del posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna primicia, chisme jugoso o análisis como este. Espero que tengan un buen aperitivo porque esto será largo y tentador. Así que sin más preámbulos vamos allá. Este 4 de julio de 2025 el mundo de las telenovelas turcas, y por extensión, el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo, ha sido sacudido por una noticia que aunque algunos rumoreaban y esperaban con ansias, pocos se atrevían a predecir: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo posiblemente como pareja. Sí, lo sé, muchos de ustedes estarán pensando, pero no estaban, y la respuesta es un rotundo sí. La historia de amor, llena de química y momentos inolvidables, que cautivó a millones de espectadores en Erkencikus, ha dado un giro inesperado y para muchos completamente deseado. Y no me refiero a una simple reunión para un proyecto profesional, que ya de por sí sería emocionante para los seguidores de ambos actores, sino a algo mucho más personal, íntimo y tal vez algo complicado, dependiendo del enfoque que se le dé. Las fuentes de información, principalmente medios turcos de gran reputación y algunos portales internacionales que han recogido el eco de la noticia, han revelado que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos, fotografiados y, en algunos casos, incluso grabados juntos en un lugar que para muchos es sinónimo de romance y encanto: Roma. Exactamente, la ciudad eterna, el escenario de innumerables historias de amor, parece haber sido el lugar elegido para este reencuentro que, según los reportes, va mucho más allá de una simple amistad. Las imágenes que rápidamente se han difundido por las redes sociales muestran a los dos actores disfrutando de cenas románticas, paseos por las calles adoquinadas de la ciudad, gestos cariñosos y sobre todo, una complicidad que para muchos delata algo más que una simple amistad. Ahora bien, antes de que empecemos a soñar con bodas dignas de una telenovela y a fantasear con familias felices, vamos a ser realistas y a analizar la situación con cautela y sentido común. Recordemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han tenido relaciones sentimentales públicas y mediáticas desde que terminó Erkencikus. Can Yaman, con su atractivo innegable y su popularidad en ascenso, ha sido vinculado con varias actrices, modelos e incluso influencers, algunas relaciones más comentadas y mediáticas que otras y otras, digamos, más discretas y privadas, de las cuales poco se sabía. Demet Özdemir, por su parte, tuvo un matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, una boda que fue todo un evento en Turquía y que generó grandes expectativas. Sin embargo, la relación finalizó a principios de 2023, dejando un sabor agridulce en el corazón de sus seguidores, quienes esperaban un final feliz para la actriz. Esta ruptura, aunque dolorosa, también liberó a Demet para nuevas experiencias. Por eso, la noticia de este reencuentro, y lo que parece ser algo más que eso, ha sido una verdadera bomba para el mundo del entretenimiento. Las redes sociales se han incendiado con comentarios, especulaciones, y por supuesto, una inmensa ola de alegría y entusiasmo por parte de los fans de ambos actores, quienes han soñado durante años con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y para ser sinceros, ¿quién no ha pensado en esa posibilidad? La química entre Can y Demet en Erkencikus era innegable, algo que traspasaba la pantalla, algo mágico y especial que los hacía conectar con el público de una manera muy profunda y conmovedora. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la serie, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Cómo ha sido este reencuentro en la ciudad de Roma? ¿Qué significa este acercamiento después de tantos años y de diferentes caminos recorridos? Las fuentes, aunque todavía no dan demasiados detalles concretos, hablan de cenas románticas a la luz de las velas, paseos tomados de la mano por el encantador Trastevere, gestos cariñosos como abrazos y miradas llenas de afecto, y sobre todo, una complicidad que solo dos personas que se conocen y se quieren pueden compartir. Las fotos publicadas que han dado la vuelta al mundo virtual muestran a Can y Demet sonriendo, hablando animadamente, disfrutando de la compañía del otro sin importarles las miradas indiscretas, demostrando que la conexión entre ellos, aunque haya estado dormida durante un tiempo, parece seguir intacta, latiendo con fuerza. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿están juntos?
¿Son pareja de nuevo? ¿Se han dado una segunda oportunidad? Oficialmente ninguno de los dos ha confirmado nada, ni han emitido ninguna declaración oficial al respecto. Han preferido mantener el silencio y dejar que las especulaciones fluyan. Sin embargo, el hecho de que se hayan reunido en Roma, en un ambiente íntimo y aparentemente romántico, y que las fotos hablen por sí solas, es un indicio muy fuerte, un indicio que alimenta la esperanza de los fans y que ha puesto a los medios de comunicación en alerta máxima. Además, recordemos que Can Yaman se encuentra en Italia por motivos profesionales, ya que está trabajando en diferentes proyectos, incluyendo el rodaje de una nueva serie y algunas campañas publicitarias. Su popularidad en Italia es inmensa, y se ha convertido en un ícono de la televisión y el cine en el país europeo. Demet Özdemir, por su parte, ha estado centrada en su carrera en Turquía, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos, pero siempre ha mantenido una relación muy especial con Italia, un país que la admira y que le ha abierto las puertas a diferentes propuestas y oportunidades profesionales. Es posible que la coincidencia de sus agendas en Roma haya sido el detonante de este reencuentro, o tal vez, simplemente, el destino los ha vuelto a cruzar en el momento perfecto. Entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Podría ser el inicio de una nueva y apasionada relación, una amistad renovada y fortalecida después de años, o simplemente, un encuentro entre dos personas que se quieren y se sienten cómodas estando juntas, sin importar el significado que tenga para ellos. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha reavivado la ilusión de sus fans, ha puesto a Can y Demet en el centro de la atención mediática una vez más, y ha generado un sinfín de debates y especulaciones en las redes sociales. La expectación es máxima, y todos estamos ansiosos por saber qué depara el futuro para esta pareja que en su momento nos hizo soñar. Analizando un poco más a fondo la situación, es inevitable recordar los rumores y las especulaciones que surgieron durante la emisión de Erkencicus. En aquel momento se decía que la relación entre Can y Demet iba más allá de la pantalla, que existía un romance secreto y apasionado que ambos trataban de mantener oculto de los medios y el público. Aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, la química entre ellos era tan palpable, tan intensa y evidente, que muchos creían firmemente en la posibilidad de que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Sus fans se unieron en un deseo común, verlos juntos también en la vida real. Ahora, años después y con ambos solteros, la historia podría repetirse, o mejor dicho, resurgir de las cenizas de la especulación. Es posible que después de haber madurado, vivido sus propias experiencias, tanto alegres como dolorosas, y aprendido valiosas lecciones de vida, hayan llegado a darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Quizás, después de recorrer caminos separados y enfrentarse a diferentes desafíos, se han dado cuenta de que su conexión es única y especial, y que vale la pena luchar por ella. O tal vez simplemente la vida, con sus misteriosos e impredecibles designios, los ha vuelto a juntar en el momento adecuado, cuando ambos estaban listos para vivir una nueva etapa. Pero como siempre digo, no nos adelantemos a los acontecimientos. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y esperar a que ellos mismos decidan cuándo y cómo quieren compartir su historia, si es que deciden hacerlo. La discreción y el respeto por su espacio personal son fundamentales en estos momentos. Lo que sí podemos hacer, mientras tanto, es analizar las posibles consecuencias de esta situación y reflexionar sobre lo que podría significar para sus carreras, sus fans y por supuesto para ellos mismos. Si Can y Demet deciden oficializar su relación, la repercusión en el mundo del entretenimiento turco y a nivel internacional será, sin duda, enorme. Ambos son muy queridos por el público y tienen una enorme base de fans fieles y apasionados en todo el mundo. Su romance podría convertirse en la historia del año, con entrevistas exclusivas para las revistas más importantes, portadas de medios internacionales, y un sinfín de noticias, análisis y debates en las redes sociales. Las marcas y las productoras se pelearían por contar con ellos, y su popularidad podría aumentar considerablemente, abriendo nuevas puertas a proyectos profesionales y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, también podrían enfrentarse a una serie de desafíos y presiones. La fama tiene un precio y a veces ese precio puede ser muy alto. Podrían enfrentarse a la invasión de su privacidad, a la persecución constante de los paparazzi, a las críticas de algunos sectores, y a la necesidad de lidiar con la presión mediática y las expectativas del público. La vida personal de las celebridades suele ser objeto de escrutinio y de juicios, y deben estar preparados para afrontar las consecuencias de sus decisiones y de la exposición pública.
En cuanto a sus carreras profesionales, un romance público podría ser tanto un impulso como un desafío. Por un lado, su popularidad se dispararía, atrayendo nuevos proyectos y oportunidades. Las marcas querrían asociarse con ellos, y podrían obtener contratos lucrativos. Por otro lado, podrían enfrentarse a la necesidad de compaginar su vida personal con su vida profesional, a la dificultad de mantener el equilibrio entre la fama y la privacidad, y a la posibilidad de que su relación se convierta en el centro de atención, restándole importancia a su trabajo y a sus logros individuales. Además, no podemos olvidar el impacto que esto tendría en sus fans y en la percepción que el público tiene de ellos. La relación de Khan y Demet podría influir en la forma en que son vistos por sus seguidores, y podría generar tanto apoyo incondicional como críticas y controversias. La fama, como mencioné antes, conlleva una gran responsabilidad, y deben estar preparados para afrontar las consecuencias de sus decisiones y para proteger su imagen pública. En resumen, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Roma, con indicios claros de un posible romance, es una bomba que ha explotado en el mundo de las telenovelas turcas y en el corazón de millones de personas. Un reencuentro que ha reavivado la ilusión de sus fans, que los ha hecho soñar con un final feliz, y que ha puesto a ambos actores en el centro de la atención mediática una vez más. Ahora, solo queda esperar a ver qué decide el destino para ellos, y cómo afrontarán esta nueva etapa en sus vidas. Y para completar esta información y no dejar ningún cabo suelto, es importante recordar que la farándula turca siempre nos sorprende. Los rumores, las especulaciones, las noticias inesperadas y los giros de guión son el pan de cada día en este mundo apasionante y a veces volátil. Por eso es fundamental estar atentos a las fuentes de información, analizar la situación con cautela, y no tomar nada por sentado. La prudencia y el escepticismo son herramientas importantes para navegar por este universo mediático. Es importante recordar que no todo lo que se publica es cierto, y que muchos medios de comunicación, en su afán por generar más interés y aumentar las audiencias, a veces exageran, manipulan o incluso inventan información. Por eso siempre es recomendable contrastar la información, verificar las fuentes, y esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan los rumores, antes de sacar conclusiones precipitadas. El sensacionalismo y la especulación pueden ser peligrosos, y es importante ser críticos y responsables al consumir información. En este caso, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, de estar juntos en Roma, es un claro ejemplo de cómo la vida real puede superar a la ficción. La historia de amor que conquistó a millones de personas en Erkencikus podría estar a punto de resurgir, y eso, sin duda, es emocionante y genera una gran expectación. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que la vida privada de las personas es sagrada, y que debemos respetar su derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Qué esperan del futuro de esta historia? ¿Creen que este posible romance afectará sus carreras? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos si finalmente deciden oficializar su relación? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, y conocer sus perspectivas sobre esta impactante noticia. ¿Cuál es el papel de la química en una relación, especialmente en el mundo del espectáculo? ¿Cómo creen que la fama afecta las relaciones personales? ¿Qué lecciones podemos aprender de las relaciones de las celebridades? Y con esto hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información y del análisis. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán las últimas noticias de farándula turca, análisis, debates y mucho más. Suscríbanse para no perderse ningún vídeo, y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido y sobre todo, informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan sobre esta impactante noticia. Cuéntenme todo, no se guarden nada. Sus opiniones y sus perspectivas son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad, análisis, primicia o chisme jugoso. Activen la campanita para no perderse nada de lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas.
Y recuerden que, como siempre digo, la farándula nunca duerme. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de emoción. Y nos vemos pronto.